Y aquí tenemos una cabeza de bovino en donde podemos ver varios grupos musculares. Entre ellos se encuentran los músculos faciales, músculos masticatorios, músculos auriculares y músculos yoideos. Comenzando con los músculos faciales, vamos a tener el músculo cutáneo facial, que se encuentra en los herbívoros y que está relacionado con los movimientos de la piel. En un aspecto más dorsal de la cabeza, vamos a tener el músculo frontal, el cual va a estar relacionado con el párpado superior y su función va a ser retraerlo. Si nos vamos a un aspecto más rostral, vamos a tener el músculo elevador nasolabial, el cual va a llegar a insertarse a nivel de la nariz y del labio superior. La función de este músculo va a ser dilatar los hollares y elevar el labio superior. Después tenemos una serie de 3 músculos que están relacionados con el labio superior, el cual tenemos el músculo elevador del labio superior, que se va a encargar de elevar el labio superior, como dice su nombre. Tendremos el músculo cánino, que también va a ayudar en la dilatación de los hollares y en la retracción del labio superior, y el músculo depresor del labio superior, que es propio de los bovinos y que también participa en la retracción del labio superior. Si seguimos esta banda larga, que corresponde al músculo cigomático, el cual se origina a nivel del arco cigomático y se va a insertar en las comisuras labiales. También no hay que olvidar que tendremos por esta zona los músculos orbicular oral, que se va a encargar en el proceso de abrir y cerrar la boca. Si nos vamos en un aspecto profundo al músculo cutáneo facial, vamos a tener el músculo depresor del labio inferior. Tal como dice su nombre, va a participar en la retracción del labio inferior. A nivel ocular vamos a tener el músculo orbicular ocular, que se va a encargar del cierre y abertura del párpado superior e inferior. Y ventral al párpado inferior vamos a tener el músculo malar, el cual es más desarrollado en los bovinos y se va a encargar de deprimir el párpado inferior. Con respecto a los músculos auriculares, los cuales se van a encargar de mover el pabellón auricular, vamos a tener el músculo escútulo auricular superficial dorsal y el músculo escútulo auricular superficial accesorio. También por una vista más caudal tendremos el músculo interauricular. También tendremos el músculo frontoescutular con su porción temporal y el músculo frontoescutular con su porción frontal. Tendremos el músculo cigomático auricular y por último el músculo parotidio auricular. Con los músculos masticatorios vamos a tener el músculo temporal, el cual tiene su porción profunda y superficial. Este músculo se origina de la fosa temporal del cráneo y se va a insertar en el proceso coronoideo de la mandíbula. La función del músculo temporal va a ser cerrar la cavidad oral. Si rechazamos el músculo cutáneo facial, vamos a tener este gran músculo que es el músculo massétero. El músculo massétero presenta una porción superficial y profunda. En este caso podemos ver su porción superficial. El músculo massétero se va a originar a nivel de la cresta, del arco cigomático y se va a insertar en la fosa massetérica por un lado lateral de la mandíbula. La función de este músculo también va a ser igual a la del temporal, que será cerrar la cavidad oral. Luego aquí tenemos un músculo que en sí no se considera parte de la masticación, pero sí es importante a nivel de la cavidad bucal, que es el músculo bucinador, el cual participa en el proceso de succión tanto en neonatos como en adultos, en la formación del bolo alimenticio y en el proceso de la rumia en estos animales. Por un aspecto ventromedial de la cabeza del bovino, nos vamos a encontrar con el músculo digástrico, el cual va a poseer dos vientres, un vientre caudal y un vientre rostral. En este caso estamos viendo el vientre rostral. El músculo digástrico es uno de los músculos masticatorios que tiene su función contraria a los demás, es decir, que en vez de cerrar la cavidad oral, va a abrirla. Y luego, por una parte más medial, vamos a tener el músculo pterigoides, que tiene una porción lateral y medial, y se va a originar de la fosa pterigoidea de la mandíbula por un aspecto medial, y se va a insertar en el proceso ganchoso del pterigoides. Este músculo se va a encargar de cerrar la cavidad oral. Al realizar el estudio anatómico de la miología de la cabeza del equino es importante dividirlo en regiones.
Particularmente en esta muestra nos vamos a centrar en los músculos de la masticación y los músculos de la expresión facial. De manera superficial nos vamos a encontrar en primer lugar con el músculo cutáneo facial. Este se encuentra relacionado con la fascia del massetero, en la región ventral de la mandíbula, y se va a insertar en la comisura de los labios. Relacionado a este también tenemos el músculo cigomático, que también va a tener un origen en la fascia del massetero craneal a la cresta facial y se va a insertar en la fascia del músculo bucinador hacia la comisura de los labios para así permitir su retracción. En los equinos se encuentra poco desarrollado, el músculo malar se encuentra ventral a la órbita ocular y se va a permitir la depresión del párpado inferior. Otro músculo superficial y plano es el músculo elevador nasolabial. Este tiene un origen en los huesos nasal y frontal y se va a dirigir en sus fibras, en su rama superficial, hacia la comisura de sus labios y en su rama profunda hacia el ala lateral de la nariz, permitiendo así la función de elevar el labio superior y dilatar hacia el lateral la nariz. Este músculo es atravesado por otro, es el músculo canino, que va a dividir las fibras en dos del músculo elevador nasolabial. El músculo canino tiene un origen rostral a la cresta facial y se va a insertar también en el ala lateral de la nariz, permitiendo también una dilatación hacia el lateral. Otra musculatura de importancia y con una particularidad en el caso de la especie equina es el músculo elevador del labio superior, cuyo su contralateral, en la región media de los hollares, va a tener una fusión y formar un tendón común que se va a insertar en el labio superior. Este va a permitir, en su contracción de ambas porciones, la elevación o la eversión del labio superior. Es reconocido aquí el reflejo de Flehmen. Tenemos también el lateral de la nariz, el músculo lateral de la nariz, que va a tener sus orígenes en el hueso incisivo y nasal y va a formar parte de la pared de la escotadura nasoincisiva. Por rostral podemos ver estas fibras transversales, se va a reconocer el músculo transverso o el músculo apical de la nariz que se va a insertar en los cartílagos alares, permitiendo así una apertura de los hollares. Al desplazar el tegumento aquí en la zona ocular podemos diferenciar el músculo orbicular ocular. Este nos va a permitir la apertura y el cierre de los párpados. Siguiendo aquí con un rechazo del músculo cutáneo facial, podemos visualizar el músculo massetero. Esta gran masa muscular se encuentra en la fosa masetérica y tiene un origen en el arco cigomático y en la cresta facial. Este posee dos porciones, una superficial y una profunda. Ambas van a permitir el cierre de la mandíbula y si trabaja uno en particular, va a permitir el desplazamiento hacia lateral de esta. Podemos visualizar también el músculo bucinador que se va a insertar también en la comisura de los labios. Este tiene una particular función que, si bien no se considera parte de los músculos de la masticación, sí participa en este proceso y también en la succión, tanto en neonatos como en adultos. Ventral a este podemos encontrar el músculo depresor del labio inferior, cuya función redundantemente es deprimir el labio inferior. Podemos observar también el músculo orbicular oral, orbicular de la boca. Este también es un músculo esfínter que va a permitir el cierre de los labios. En la región caudal de la cabeza del equino podemos diferenciar otro músculo de importancia en la masticación que corresponde al músculo temporal. Este se encuentra en la fosa temporal del hueso temporal y se va a insertar en el proceso coronoideo de la mandíbula. Si observamos aquí también podemos observar el grupo de los músculos auriculares que se dividen en auriculares rostrales, medios y auriculares caudales. Podemos observar también el músculo parótido auricular. Por la región medial podemos seguir observando musculatura de importancia en la masticación, particularmente el equino. El músculo digástrico posee una porción adicional que corresponde a la porción occipito-mandibular. Estos tienen un origen en el proceso yugular, teniendo así un vientre caudal y un vientre rostral, además de la ya mencionada. Esto tiene la particularidad de que es el único músculo de la masticación que posee la función de permitir la apertura de la cavidad oral. Podemos observar también el músculo pterigoideo en la región medial. Este posee una cara lateral y otra medial. También participa en la masticación y permite el cierre de la mandíbula. Braquiocefálico, longicisimo del atlas, esplenio,
longísimo de la cabeza, semiespinal de la cabeza. No. Listo. Debería empezar a cobrar. Ya. Entonces tenemos aquí un ternero. Ternere. Ya. Ay, perdón. Hola. Tienen aquí, estos dos son esternocefálicos, que tiene dos divisiones. Silencio, por favor. Bien. Tienen el esterno mandibular, que va a llegar a la mandíbula, el esterno mastoideo. Después tienen el esterno tiroideo, más al centro el esterno ioideo, y adentro el homoioideo, que son estas dos líneas que incluso en el PPT salen dos líneas chiquititas, miren, ahí. Esa y esta, que está acá. Esta que está aquí, esa, con esta. ¿Entendí? Ya. Braquio cefálico, junto con este pedacito que está acá. Atrás tienen el trapecio. Debajo de este tienen el esplenio. Debajo del esplenio está el ligamento nucal. Aquí tenemos el atlas. Longísimo de la cabeza, longísimo del atlas, semiespinal de la cabeza. Este que está aquí. Por debajo pasa el elevador del labio superior. Más acá tienen el canino, que a veces suele estar unido con el depresor del labio superior. Después tienen el cigomático, el bucinador, el depresor del labio inferior, orbicular oral, massetero, malar, malar, aquí, este chiquitito que está aquí. Y eso. Porque acá en Después lo revisan, pero es de bovino el que sale la diapo. Este es el pliegue Vestibular. Adentro está el ventrículo. Ventrículo Laringio. y este sería el Pliegue vocal. pliegue vocal. Los corvinos puntiagudos son los pulmones. Sí. Ya. Ya, este es el músculo cutáneo. Aquí tenemos el músculo oblicuo externo, músculo oblicuo interno, y por acá está el músculo transverso que ahí se ve las fibras, que sería como la línea y eso. Ya. Aquí tenemos el oblicuo externo, interno, el transverso, y acá se ve el recto abdominal. Y el antibranquial. Y el músculo cutáneo. ¿Es el músculo cutáneo? Sí, este. Y ahí sacando eso, Sacando eso se ve el externo, interno, transverso, ahí, y el recto. ya espérate.